Juan capítulo 15, vamos a leer versículo 1, dice: yo soy la vid verdadero y mi Padre es el labrador. Versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en vosotros y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué dice? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Padre Celestial, te ruego en nombre de Jesús que por favor, Dios, obres en mí, Señor. Quiero que obres en mí. Ahora desinflama mi garganta. Dame, Señor, tu palabra. Hemos estado orando para que tu palabra, Señor, sea dada y penetre cada corazón. Obra, Señor, hoy. Te lo ruego por amor de Jesús. Amén. Josefo, un historiador judío, comenta él que había una gran vid dorada en la entrada del templo de Jerusalén, en el templo construido por Herodes, y se notaba muy bien de lejos poder ver esa vid. Y posiblemente sea que Jesús pasaba por ahí y de lejos alcanzó a ver la vid cuando dijo él: yo soy la vid verdadera. No tenemos una referencia para saber si realmente eso es lo que estaba pasando, que Jesús pasó por ahí y vio esa vid y él dijo: yo soy la vid verdadera. También pudo haber estado cerca, algún comentarista menciona que pudiera ser que estuvieran cerca del arroyo de Quedrón, y con la luz de la luna se alcanzaban a ver los viñedos que estaban a un lado, y entonces el Señor hacía referencia a esas vid que estaban ahí, o a ese viñedo que estaba ahí, y él podía decir: yo soy la vid verdadera. Lo cierto no sabemos cuál de esas dos teorías sean ciertas, pero lo que sí lo es que Él es la vid verdadera. Y lo que sí es que Él estaba haciendo referencia principalmente, porque el Señor, acuérdense que usaba de repente algo para representar otra verdad. Lo que sí estaba diciendo, la verdad es que la vid anteriormente era Israel. Israel era la vid. Si ustedes podemos ver el Salmo 80, el versículo 8-9, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Y todo el Salmo 80 habla de la vid. Está hablando de Israel. ¿Cuál fue la vid que salió de Egipto? Israel estaba esclavizada en Egipto, y el Señor vino y limpió, así como dice ahí, limpió el lugar donde, la tierra prometida, el lugar donde fluye leche y miel. Y los que hemos estudiado la Biblia en Números, encontramos también que cuando fueron 12 espías a ver la tierra prometida, esa tierra prometida, trajeron fruto para hacer evidencia de la bendición que había en ese lugar que les pertenecía a ellos por herencia del Señor. Y trajeron fruto, y dentro de ese fruto traían algo muy representativo que fue para Israel: una vid, un racimo colgado entre dos hombres, lo repito. Así que la vid tiene una representación maravillosa con respecto al pueblo de Israel. Si incluso todavía usan la vid como un símbolo, el pueblo de Israel usa una vid como un símbolo importante de este pueblo. Pues el Señor dice: yo soy la vid verdadera. Cuando empezamos esta serie del Yo Soy, hablamos del pan, ese pan donde dice: yo soy el pan de vida, y el Señor le hace referencia a que Él es el verdadero pan, porque ellos buscaban un pan físico. Y ahora hace referencia al pueblo de Israel diciéndoles: yo soy la vid verdadera.
Esto es importante que lo entendamos, porque si nosotros recordamos Israel y recordamos a Abraham en Génesis capítulo 12, si no mal recuerdo, el Señor le dice: voy a bendecir a los que te bendigan, y a los que te maldigan voy a maldecir. El Señor iba a bendecir a aquella persona que bendijera a Israel, porque había tanta bendición por parte del Señor sobre el pueblo de Israel, que las personas, otros, eran bendecidos. Pero hay algo muy interesante ahí, que el Señor le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso se cumplió. No lo pudo cumplir Israel, eso lo cumplió Jesucristo. Bendijo a todas las familias de la tierra. En realidad es una promesa de Cristo, cual es la vid verdadera. Así que toda esa promesa de bendición para el pueblo de Israel solamente se puede cumplir en Cristo, porque Israel no pudo cumplir el propósito para lo que fue llamado. Israel se desvió del propósito de Dios, pero Dios tenía ya planeado que Jesús viniera y fuera la vid verdadera. También vimos la luz del mundo en Hechos, en el capítulo 8, la puerta, no lo hemos visto, está en el 10, el pastor, capítulo 10, resurrección, capítulo 11, el camino, capítulo 14, pero hoy es la vid. Y dentro de este capítulo 15 hay palabras o frases claves que repite frecuentemente, y la primera, o una de las más notables, es: permaneced en mí. Si tú leíste conmigo, ahí viste en la Biblia, cuando estábamos leyendo, habló de permanecer. Otra palabra que se oyó mucho, ¿cuál fue? Fruto. Son palabras que tenemos que ver por qué están ahí plasmadas cuando dice la vid. Hay algo que quiero que entendamos. Cada una de los yo soy que Dios había puesto tienen que ver con promesa, con bendición. Pero este pasaje de yo soy la vid representa no solamente una promesa, sino que el Señor espera algo en nosotros. Por eso Él dice: permaneced en mí. Si Él es la vid verdadera, lo que tenemos que hacer es permanecer en Él. Versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede llevar la rama fruto por sí misma. Tú agarras una rama y déjala ahí un rato y verás que no va a dar fruto, de lo contrario, se va a secar. Pero una rama, un pámpano puesta en la planta alimenta esa rama, y la planta da ese fruto y lo coloca en esa rama. No sé si me estoy explicando, pero esto es muy importante. Nosotros no damos fruto por sí mismos, es la vid la que está dando fruto. Pero primero dice: permaneced en mí. Necesitamos permanecer en Él. Si no estamos permaneciendo, si no estamos en Él, podemos estar en cualquier otra cosa, pero no en Él. Voy a tratar de explicarlo. Para poder permanecer en Dios, primero tenemos que estar en Dios. Y también la preposición en está repetidas veces en este pasaje. Yo creo que son como 16 veces en las que se repite en Él, en mí, en. No está atrás, no está a un lado, no está abajo, sino que está en unidad, en comunión, son uno. La idea de esto es que seamos uno en el Señor. Hay personas que están permaneciendo, pero están permaneciendo en la religión, en la propia prudencia, en el pecado, están incluso permaneciendo, están permaneciendo en el mundo, están permaneciendo en un ministerio, pero no están permaneciendo en Cristo. Es importante que nosotros veamos en qué estamos permaneciendo. Estamos en Él, ahora tienes que permanecer. Segunda de Corintios 3:5 dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar en Él, porque es la única forma de poder ser productivos. Versículo 5b dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Él nada podemos hacer, tenemos que estar en Él.
Dentro de lo que ya Jesús haya hablado, en el capítulo 14, versículo 10, habla también de esa relación que hay con el Padre. No crees que yo soy en el Padre, vuelvo a usar la preposición en, y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy, fíjate qué maravilloso, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Está hablando de esa relación entre el Padre y el Hijo, entre el Espíritu y los discípulos. El 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El 17, leí el 18, perdón. El 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el siguiente que estaba leyendo tiene que ver con la relación entre Padre, Hijo y nosotros. Y el 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Una unidad bien sólida. Versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Con Él. Hay unidad. En esto hay unidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer. El 17:23 también dice algo semejante. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ya entendimos lo que es el en, y con la propia palabra diciendo de esa unidad sólida que hay entre Jesús y el Padre, pero también en la unidad que tiene que haber entre Jesús y nosotros, que es lo que estamos viendo con la vid. Pero con los otros versículos también habla del Espíritu Santo en nosotros y haciendo morada en nosotros. Así que ese de estar en Él requiere entonces permanencia. Si tenemos permanencia, miren, versículo 7, si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya los que estuvieron el domingo por la tarde saben de qué se trata esto. Tenemos que permanecer en Él para tener la mente de Él, y vamos a pedir de acuerdo a lo que Él piensa, de acuerdo a su voluntad, y por lo tanto lo que pidamos va a ser hecho. ¿Sí? Esa es la permanencia que requerimos. Así que nuestra oración eficaz va a ser cuando estemos permaneciendo en su palabra, cuando estemos permaneciendo en su voluntad, no cuando estemos permaneciendo en nuestras ideas. Alguien puso en Face de una predicadora, y yo me cansé, sinceramente me cansé de escucharla, de la oración eficaz, y ora mucho, y esto y aquello. Nunca dijo nada de la palabra de Dios. Me cansé de escuchar tanta barbaridad, porque el permanecer es importante. El permanecer lleva arrepentimiento, lleva consagración, lleva santidad, lleva entrega, lleva que el Señor more en nosotros para que mi pensamiento sea el de Él, no el mío. Cuando nos dejamos guiar por nuestro pensamiento, solamente eso, lo único que puede salir es egoísmo. Por eso es importante que Él more en nosotros, estemos en Él y Él en nosotros, y luego permanezcamos ahí, agarrados, cimentados en el Señor, para que todo lo que pidamos va a ser de acuerdo a su voluntad, y sabes que va a ser hecho. Porque ya no vas a pedir para tus deleites, sino que vas a pedir para honrar y glorificar su nombre. Así que tu oración eficaz no tiene que ver con las formas, lo que digas, sino que permanezcas en la vida. Permanezcas en la vida. Entonces vas a encontrar respuesta de parte del Señor. Versículo 10. El amor de Dios va a morar en ti. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo los he guardado, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. La función, fíjense qué maravilloso, el Señor Jesús, siendo Dios, en la figura de Hijo, Él obedecía al Padre para enseñarnos a nosotros como hijos a obedecer al Padre, y el amor del Padre estará en nosotros. Cuando estamos permaneciendo en Él y en su palabra, el amor de Dios está en nosotros. Si permanecemos en Él,
dice que vamos a llevar fruto. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto. Si tú te fijas, en el versículo 2, habla de que en la segunda parte dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Quiero que notes esto. Primero dice que el que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. A veces nosotros estamos dando fruto, estamos viviendo una vida cristiana y decimos ya es suficiente. No, ahora sigue más fruto. ¿Ok? Ahora sigue más fruto. Y en el versículo 5 ya no dice más fruto, ahora dice lleva mucho fruto. Así que nosotros tenemos que seguir creciendo, no podemos estar estancados. Si te fijas cómo está cambiando la panorama de la vid, los demás yo soy nos hablan mucho de lo que estamos recibiendo de parte de Él, pero ahora el Señor dice, ahora que sigas recibiendo, la vid verdadera te va a dar, pero para que produzcas, no para que te quedes estático, sin producir. Ahora tienes que producir. Y esta producción, hermanos, te califica tu vida espiritual y te califica tu relación que tienes con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque dice fruto, más fruto, mucho fruto. Y la Biblia cuando habla de fruto también tiene que ver todo esto con la santidad, con una vida de obediencia, lo ve con el producir alguna buena obra incluso, porque son las que fuimos preparados por el Señor antes de la fundación del mundo. Voy a leerles unos pasajes con respecto a esto. Romanos 6:22 dice más, ahora que habéis sido libertados del pecado, ya fuiste libertado del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Dios quiere que nos santifiquemos. Y como fin, la vida eterna. Siempre nos gusta la vida eterna, pero no nos gusta la santificación. Pues primero la santificación y luego la vida eterna. Nos apartamos para Él, para entonces tener esa fin, la vida eterna. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, más el fruto en singular, uno solo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un fruto, y ese fruto tiene que verse en nosotros cuando el Espíritu Santo mora en vosotros. De hecho, por eso Mateo 7:20 dice que por los frutos seremos conocidos. Por los frutos seremos conocidos. Así que por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7:20. Así que el fruto viene siendo la evidencia de la planta en la cual está colocado ese fruto, esa rama. El fruto es la evidencia. Tú ves una uva y sabes que procede de la vid, sabes que esa planta es una vid. Tú ves un mango. ¿A quién le gusta el mango? Ok. Tú sabes que ese árbol es un mango. Para los que no conocen el árbol del mango, no conocen los manglares, van a ese lugar y si está floreando no saben qué es. Si no está floreando menos. Pero cuando ya ves mangos, aunque no estén maduros, ya cuando lo ves chiquito dices, mira, es un árbol de mango. La gente que va a la playa en estas fechas nomás ve puras flores. Pero ya vas en marzo y ya empiezas a ver unos manguitos pequeños ahí. Y dices tú, ese árbol es de mango. ¿Por qué? Por los frutos. Así que esto nos dice que si nosotros somos el pámpano, somos las ramas, tenemos que tener un fruto que identifique de dónde estamos agarrados. Nuestra vida refleja si estamos agarrados de la vid o no estamos agarrados de la vid. ¿De dónde estamos tomados nosotros? Quiero que vean lo que pasó con la vid anterior. En Isaías 5, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, Israel.
La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que tuviese uvas, y dio uvas silvestres. Ese es el pueblo de Israel. Ahora, el Señor es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Por lo tanto, esta vid verdadera va a dar fruto. Esta no va a ser como la otra. La otra se esperaba una uva dulce y no dio uva dulce, dio una uva amarga, una uva desabrida, una uva silvestre, como que si nunca la habían protegido, como que si nunca la habían cuidado, como que si nunca la habían fertilizado. Cuando tuvo todos los cuidados, no supo dar el fruto. Esta vid sí va a dar, ojo, oído, no sé cómo quieras que te lo diga. Pero si tú estás agarrado de la vid verdadera, vas a llevar fruto. No vas a dar fruto, ojo, no vas a dar fruto, vas a llevar fruto. Tú no produces. El que produce es Jesús. Y está garantizado, porque esta vid sí va a dar un fruto delicioso. Fruto, más fruto y mucho fruto. Así que si tú quieres disfrutar de esas bendiciones de parte del Señor, agárrate de esa vid verdadera y seguramente te va a tocar llevar esos frutos, mostrar esos frutos que Dios ha producido en ti. Creo que ya me expliqué con esto. Es el Señor el que produce, porque de nosotros no sale nada bueno. Nada bueno. Una ocasión hablando con un pastor con el que me tocó estar en Chiapas, de Austin, platicando con él, dice, si algo bueno, no sé cómo estuvo, algo comentamos y dijo, si algo bueno ven en mí, no soy yo. Si algo bueno ven en mí, no soy yo, es el Señor. Porque el fruto le pertenece a la vid verdadera, no a nosotros. Así que si nosotros no estamos dando fruto es porque no estamos conectados a la vid, porque la vid está garantizada que es de muy buena calidad, es la verdadera. Por eso es que es importante que nosotros llevemos fruto y nosotros veamos si estamos dando fruto. ¿Qué pasa cuando no da fruto? Y eso te aparece otra palabra clave, labrador. Versículo 2. Versículo 1 y versículo 2, perdón. Y mi padre es el labrador. En la segunda parte, primero dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Allí aparece el labrador y vamos al versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, que por mí no lleva fruto, que yo le daré el fruto, pero no lo lleva, lo quitará. Quiero decirles que si alguien es exigente, es Dios. Tú nada más ves la creación, que perfecta es, no será exigente. Tú nada más ves tu cuerpo, cómo funciona, a la perfección. Cada órgano de tu cuerpo a la perfección funcionando. Cuando uno de los órganos se daña y todo el cuerpo se empieza a revolucionar y empieza a funcionar de una forma inadecuada, pero todo funcionando a la perfección. Tus ojos, ¿cómo es que tú puedes ver? ¿Cómo es que puedes ver los colores, los matices? ¿Cómo puedes caminar? ¿Cómo puedes hablar? ¿Cómo se coordina la mente con todo tu cuerpo y da órdenes tu mente para que tú te muevas? Es maravilloso el funcionamiento del organismo. Es perfecto el Señor. Por lo tanto, cuando Él planta una viña, Él esperaba en Israel una producción adecuada, pero no funcionó. Pero ahora pone a Jesucristo, a su propio Hijo, como la vid verdadera, porque sabe que ahora va a producir. El problema van a ser los pámpanos que no produzcan, no la vid. Esta vid sí da fruto. El problema va a ser el pámpano. Hay pámpanos que van a dar fruto, o sea, ramas que van a dar fruto, que van a llevar fruto, y hay ramas que no van a llevar fruto. Y este labrador dice que va a quitar todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y decimos, bueno, pues lo va a quitar, pues ya no va a estorbar. El punto no es que no va a estorbar, el punto es que dice el versículo 6,
El que en mí yo no lleva fruto, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Ese es el problema, que la rama no puede dejar de estar pegada a la vid porque se muere. Y la recogerán y la echan en el fuego y arde. ¿Estás dando fruto? Cambio la palabra, ¿estás llevando fruto? Porque de que hay posibilidad de que lleves fruto, sí la hay, porque Dios tiene el poder para producir. El punto es que tú no te dejas que produzca en ti. Versículo 2, en la segunda parte: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor va a limpiar ese pámpano para que dé más fruto. Me pregunto yo, ¿cómo es que se quitan las ramas y se van a secar? Las que se van a secar, que se cortan y las quitan. Usan a la gente que usa tijeras o usan un machete o algo así, ¿no? Bueno, ¿y cómo se limpian? Con el mismo, con un machete, con unas tijeras. ¿Qué quiere decir? Que a veces la limpieza nos puede doler, porque parte de nosotros, algo de esta rama que somos nosotros, algo de esta rama no está ayudando mucho. Entonces tiene que el Señor limpiarla, quitar esas ramas secas, quitar eso que no está produciendo, porque esta rama está produciendo pero no lo suficiente. Así que vamos a quitarle lo que estorba para que dé más fruto y después pueda llevar mucho fruto. Muchas veces pasamos por tribulaciones o por problemas. ¿Sabes qué es lo que está haciendo el Señor? Limpiando. Así que cuando te vengan tribulaciones, te vengan problemas, tú puedas decir: gloria al Señor, está limpiando el labrador. Este labrador que sabe hacer su trabajo, que ha cuidado esta viña, ahora está limpiando porque ve que doy fruto y quiere que dé más fruto, y cuando esté frente a Él llevaré mucho fruto. Sí nos angustian los problemas y sí nos golpean y nos duele, pero sabes que es una bendición porque el Señor está trabajando con nosotros. Estamos en las manos del labrador. Está siendo procesado, está siendo limpiado. Eso es lo que estás haciendo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hablando del versículo 3, que habla: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Porque otra forma de ser limpios es a través de la palabra de Dios. Algunos con la palabra tienen, pero muy pocos tenemos eso. La mayoría necesitamos tijera. Díganme si no es cierto. La mayoría necesitamos tijera. Si obedeciéramos esta palabra, no necesitamos tijeras, hermanos. Con esto tenemos, ya Dios lo dio. Pero a veces no ponemos atención en la palabra. La palabra nos quiere limpiar, el Señor nos quiere limpiar, pero nosotros no queremos. Se requiere usar entonces un poco de tijera. Ahora, si permanecemos en Él y damos fruto, lo que va a pasar, versículo 8, es que vamos a hacer la gloria del Padre, vamos a glorificar al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mira lo que dice la versión TLA: si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Yo no sé, pero las señoras que les gusta plantar florecitas en su casa, en su jardín, cuando ven que la mata se seca, se ponen tristes. ¿A poco no? Pero si la mata empieza a crecer y a echar hijitos, hasta agarran otra maceta y le ponen más los hijitos a esa planta, y se empiezan a reproducir y empiezan hasta a regalar plantas o a vender, no sé cómo lo hagan, pero están contentas. Los que alguna vez sembraron, trabajaron, se esforzaron, cultivaron la tierra y luego vieron nacer la planta, el maíz, el frijol, y luego vieron la flor y luego vieron el fruto, y se ponen gozosos. Pero cuando no llueve lo suficiente, sobre todo acá que siempre están dependiendo de la lluvia, no llueve lo suficiente, no produce frijol, y entonces la gente dice: híjole, nos fue mal con esta siembra, y se ponen tristes porque no produjo.
¿cómo crees que sea el labrador? ¿Cómo crees que sea el padre? Igual, de igual forma, cuando nos ve secos, no se pone gozoso, pero cuando nos ve verdes y fructíferos, va a haber gozo, va a haber glorificación del Padre, honra al Padre, va a haber bendición. Tú quieres ver al Padre gozoso, entonces conéctate a la vid y lleva fruto. Y lleva fruto. Vamos a ir terminando, vamos al final. Primera de Juan 2:6. El que dice, primera de Juan ahora, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Lo voy a repetir. El que dice que permanece en él, vuelve a encontrar la preposición en. Debe andar como él anduvo. En otras palabras, todo lo que es la vid, el capítulo 15 de Juan sobre la vid, lo que nos está diciendo del fruto, no es más que la representación de Jesucristo. El fruto es la representación de la vid, dijimos. La vid, la uva, es la representación de la vid. El fruto del que está hablando aquí en nosotros debe ser Cristo en nosotros. Que la gente vea a Cristo en mí. ¿Lo están viendo? Vamos a estar y andar como él anduvo. La rama, dijimos, no da fruto. Es la vid la que da fruto. La ordenanza aquí no es pónganse a dar fruto. Por eso hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas en el ministerio. Quieren ayudar en esto, y no estoy en contra. ¿Sí? De hecho queremos mucha ayuda. Pero no te confundas entre hacer cosas para el ministerio, para el templo, hacer aquello, hacer lo otro. La gente dice, está en el gozo. No, a lo mejor ni siquiera ha conocido a Cristo, porque calificamos por esas cosas que hacen. No, tiene que verse Cristo en él. No tiene que ser el mejor cantante, no tiene que ser el mejor predicador, porque de hecho hay muy buenos predicadores. Y dice la Biblia que les va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que no tiene nada que ver. Es que estemos conectados a la vid y que Cristo se vea en nosotros. Eso es lo ideal. Porque tú puedes trabajar en todas las cosas de la iglesia y no conocer a Cristo. Puede haber hasta arrogancia porque predicas muy bien. El que predica soy yo, ¿eh? Puede haber arrogancia en mí. Así que no es eso. El fruto no es nuestro fin. El que demos fruto, el que produzcamos fruto. El fin es que llevemos el fruto. El fin es que permanezcamos en él, para que el fruto que él es el que produce, la gente lo pueda ver en mí. Ese es el fin. Porque si estamos siempre intentando dar fruto, pues no vamos a dar fruto. La rama por sí misma no da fruto. Ven a Jesús. Ven a la vid verdadera. Ven a él. Ven a él. Permanece en él y déjate usar por él. Y deja que él deposite el fruto de su espíritu en ti. No te preocupes por dar fruto, por producir fruto. Preocúpate por permanecer en él, para que entonces produzcas el fruto que él te dará a ti. Vamos a orar.